Doctor, estamos con Víctor Ramírez, ex regidor de Lima, conocedor de la historia de la realidad nacional, y le voy a dar nombre a algunos personajes. ¿Qué cosa es el Che Guevara en la historia? A ver, el Che representa la esencia del verdadero comunista. Yo conozco a dos comunistas en la vida real del mundo, Carlos Marx y Ernesto Guevara, que dejaron todo por un ideal, todo lo material existente, todo lo que humanamente existente, para entregar por una idea, un concepto. Es decir, creo que la expresión ética fundamental de servir a la sociedad y hacer un país y generar una idea importante como era la del Che, de un país continente para América Latina. ¿Qué es Fidel Castro en la historia? Fidel Castro representa el movimiento de la creación de una nueva izquierda latinoamericana. Representa la subversión dentro del socialismo y la izquierda latinoamericana, frente a los poderes constituidos como China, Rusia, aquel entonces. Entonces, él es el generador del pensamiento latinoamericanista, junto con Ernesto Guevara, por los cambios que necesita América. Su visión de la justicia social, su visión de la identidad, la soberanía, son los elementos más sustanciales de su identidad revolucionaria. ¿Qué es Hugo Chávez en la historia? Hugo Chávez es una respuesta de lo que muchos de la izquierda creíamos, que los ejércitos y en este caso las Fuerzas Armadas son retrógradas y atrasadas. Eso es un concepto mal elaborado de la izquierda, de aquel entonces. Hugo Chávez, así como Velasco, representan grandes excepciones que posiblemente se vuelvan a repetir en la historia de las Fuerzas Armadas con el fin de buscar justicia social. ¿Qué es Pepe Mujica en la historia? Pepe Mujica es la expresión de la ética, la moral de servir. Algo parecido en el sinónimo, con las distancias del caso, frente a Alfonso Barrantes Lincán. Guardando las distancias y guardando la distancia geográfica, ¿hubo alguna vez un paralelo entre el movimiento de Túpac Amaru en Perú y el movimiento de Túpac Amaru en Uruguay? Paralelo podríamos decir que, digamos, yo diría más bien un tema de identidad histórica. Y en eso los uruguayos nos enseñan cómo recuperan la presencia de Túpac Amaru como el gran liberador de América Latina, y por eso se denominan Tupamaros, ¿no? Túpac Amaru es el símbolo de ellos en la lucha inicial con Raúl Sendic, con la dirección que pertenece Pepe Mujica y toda la gente, que sufrieron grandes situaciones. Obviamente que la educación en el año 70, 60, etcétera, del Uruguay pues nos lleva hasta hoy ventajas enormes, ¿no? Desde la primaria hasta la educación superior. Imagínate que en ese entonces se denominaba Uruguay la Suiza de América. ¿Por qué la figura peruana de Túpac Amaru fue adoptada en Uruguay? Fue adoptada en Uruguay porque precisamente la historia y la capacidad y la cultura de la izquierda uruguaya consideraban a los grandes cambios de la historia superar el colonialismo en cualquiera de sus formas, ayer y hoy. A ver, ahora vamos al otro lado. ¿Qué es Pinochet en la historia? Pinochet representa la fuerza del modelo neoliberal en América Latina y de la escuela económica de Milton Friedman. Es decir, es la recuperación de las tesis de Austria sobre la teoría del modelo neoliberal que prescinde del Estado para poder expresar una economía libérrima, sin control, y que solamente sea el mercado el que la dirija. Sin embargo, para que eso suceda, Pinochet utilizó el Estado. Entonces, eso es una contradicción, pero también estuvo en ese nivel de introducción. Los Chicago Boys, no sé si recuerdas, ¿cierto? Esta era la famosa escuela que se instaura en Chile. Obviamente Chile tiene una serie de formas de existir. Su máxima sentencia que está dada en el escudo, ¿no es cierto?, por la razón o la fuerza. O sea, es una tesis casi digamos, brutal de hacer política, ¿no? ¿Qué es Vilela y los Montoneros en la historia? Vilela, en primer lugar, representa pues este parecido con Pinochet, ¿no? Con Pinochet. Vilela y lo que significan las dictaduras de aquel entonces, que se suponía que todas las dictaduras tendrían que ser iguales en América. Creo que es una dictadura brutal que arrasó, que instauró la política de la guerra sucia,
¿no? La guerra sucia de la manera más brutal vista en América Latina, más brutal vista en América Latina. Por ejemplo, el arrasarse una cuadra con un disparo de cañón, si ahí había un subversivo, entre comillas, no solamente es cruel, sino es bestial, ¿no? Brutal. Entonces, donar los chicos, desaparecer a los niños del vientre de la madre, quitarle la paternidad. Por eso existen las madres de mayo, ¿no? Aún hasta hoy. El dolor de Argentina en el carácter de la propuesta de cambio por justicia social fue de un alto costo que significa la presencia de Videla. ¿Qué es Alberto Fujimori en la historia? Alberto Fujimori, me es un poco difícil ubicarlo, ¿no? Pero Alberto Fujimori para mí representa la instauración del modelo neoliberal, y lo decía él, yo soy Chinochet, ¿no es cierto? Al estilo... el problema es de que fue un hábil engañador, ¿no? Gana las elecciones desde mi punto de vista con justicia, la primera vez, ¿no? Unas elecciones justas, gana Lapra, gana Vargas Llosa, etc., ¿no? Pero con un programa no neoliberal, e instaura, ese es un tema de engaño, ¿no? O sea, yo creo que es un buen alumno de Sun Tzu, ¿cierto? La teoría del engaño, se la aprendió muy bien. Aparte de eso, construyó ideas, diría yo, dictatoriales, muy fuertes, muy digamos, muy inhumanas, por decir así. Por ejemplo, la política de shock, ¿cierto? La política de shock fue atroz, que permitió un nivel de acumulación para los sectores, obviamente, que se auparon a ese sistema. A mí me hubiese gustado que la política de Fujimori hubiese sido una política para lograr establecer una burguesía industrial sana en nuestro país. Merecía la pena el sacrificio. ¿Qué es Juan Velasco Alvarado en la historia? Es el inverso de Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Porque él propicia una política de desarrollo industrial del país, propicia la generación de una clase dirigente industrial en el país, ¿no? Entonces, sus reformas permiten la desaparición de los niveles atrasados del feudalismo en nuestra economía peruana. Imagínate tú que el año 68, cuando se da el golpe militar, ¿cierto? Todavía había sectores del gamonalismo en las sierras del Perú, en las haciendas del Perú, incluidas las haciendas del norte, ¿no? Que tenían su propia moneda, tenían su propio sistema de transporte, su propio sistema de exportación. Entonces, toda esa oligarquía existente en la sierra y en la costa es cambiada por un nuevo sistema de desarrollo industrial, el famoso plan Tupac Amaru, ¿no? Que ellos tenían, y obviamente creo que fue un proceso de revolución industrial en el país, ¿no? Y que muchos acusan, ¿fue un comunista, un socialista? No, yo creo que fue un progresista tremendo que hizo posible demostrar que las Fuerzas Armadas sí tienen gente muy pensante a su interior, y eso hay que reivindicarlo en la historia de estas Fuerzas Armadas peruanas. ¿Qué es Haya de la Torre en la historia? Es un fundador ideológico de una búsqueda de la identidad política de izquierda en aquel entonces. Eso es, ¿no? Por eso él habla de Indoamérica. Él habla, inicialmente coincide con José Carlos Mariátegui en el socialismo indoamericano, el cual yo reivindico en esos conceptos, por ejemplo. Tenemos que ir en ese socialismo que no es ni calco ni copia, ni puede ser igualitario, ni puede ser un concepto totalitario, sino generar un proceso democrático distinto y superior a todo lo anteriormente conocido en lo que es socialismo. Por eso el socialismo indoamericano es eso. ¿Qué es Alan García en la historia? Alan García en la historia es una excepción en la historia política del APRA, lamentablemente es eso, ¿no? Aparece, y obviamente es la figura de mayor desprestigio ético y moral que se ha dado en el APRA desde la década del 70 para adelante. Es una expresión de desgracia moral, que es lo peor, desgracia moral. Y yo reivindico al APRA como una organización nacida para un proceso revolucionario, nace con eso. No quiere decir que sean socialistas, simplemente insurgentes contra la injusticia, insurgentes contra el gamonalismo, insurgentes contra los padres de los varones del azúcar, los varones de la caña, que después convivieron mutuamente. Peor aún,
cuando Alan García hace una corte de los famosos 12 apóstoles que se repartieron en el país como quisieron, hizo lo que le dio la gana con el BCR y todo lo demás. En realidad yo creo que Alan García es, por decirte, un caso de excepción muy triste dentro del APRA. ¿Qué es Vladimiro Montesinos en la historia? Yo creo que es un tipo muy inteligente, siempre lo ha sido, más inteligente que, lejos en inteligencia y formación de Fujimori y su corte. Obviamente era el hombre más inteligente, era el hombre más inteligente. Cuando te digo inteligente no te estoy queriendo decir que era más positivo, no. Pensaba mucho más que ellos, había leído mucho más que ellos y tenía una inteligencia para desarrollar una concepción estratégica de lo que él quería. Él sí está seguro de la estrategia que tenía, que debía de tener Fujimori. Él construye toda la tesis estratégica de Fujimori. ¿Qué es Ollantaytamala y Nadine Heredia en la historia? Un par de aventureros que se le encontraron, ¿no? Imagínate una señora pues que dice que se pone los vestidos una sola vez y que yo tuve la suerte de conocerlos antes de, entonces pobrecita, ¿no? Creerse aristócrata sin serlo, y eso es cruel, eso se llama guachafería, una señora guachafa, ¿no? Ella y él, un pobre hombre, simplemente. A ver, ¿qué es PPK? Pedro Pablo Kuczynski en la historia. A ver, PPK, yo voy a recordar PPK, yo siempre he considerado que PPK tenía claras las tesis económicas industriales y las relaciones económicas del capitalismo en el mundo, tanto el capitalismo dependiente como el capitalismo de las superpotencias, en este caso Estados Unidos. Es un hombre de Estados Unidos. Pensé que iba a ser un hombre muy interesante, no pensé que iba a ser un bluff, una estafa, ¿no? Que él mismo se estafó a sí mismo. Entonces, me dio pena y decepción porque pensé ver en él un hombre que podía a su vejez decir voy a hacer las cosas más inteligentes del mundo, ¿no? En realidad no hizo nada y terminó prácticamente cargando su propio estómago. ¿Qué fue Toledo en la historia? Alejandro Toledo. Y Elian Carp en la historia. ¿Ah? Elian Carp y Toledo, ¿qué fueron en la historia? Algo así como aventureros también, como algunos ollantas con algún nivel exagerado de levantarle la figura por una prensa como el Cholo de Harvard y esas cosas, ¿no? Y la seguidora de Elian Carp, es que nosotros a veces somos adoradores de la xenofilia, ¿no? La xenofilia, que es lo opuesto a la xenofobia, ¿no? Ah, ya, la gringa, ¿no? Entonces, habla quechua, mucha, ya, es una revolucionaria. No, el problema no está en hablarlo firmemente y hermosamente como se debe de hablar y debe estar en nuestros textos. El problema es cómo maniobras con eso, ¿cierto? Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó distintos idiomas, incluido el quechua. Por eso veía el Instituto Lingüístico de Verano para las estrategias de dominación del mundo, ¿no? Las estrategias de dominación del mundo. Y una de esas estrategias, mira, yo soy cholo, yo soy inca, yo soy indio, yo soy pachacute. Sí, pues, pero a la inversa. A ver, mi pregunta es... Y Ollanta se llama Ollanta. Mi pregunta es, no quiero ser cruel ni aristócrata, pero ¿qué es Mario Vargas Llosa en los últimos años políticos peruanos? A ver, primero, como literatura, lo más importante. Vargas Llosa es un monumento a la literatura peruana y un orgullo nacional como escritor, como una creación enorme que no se puede ni se debe discutir. Como Jorge Luis Borges, al cual yo tengo una crítica política, pero sus obras son enormes, inmensas, ¿no? O como Germán Hesse, por ejemplo, ¿no? Fascista, pero forma el lobo estepario, hermosas literaturas, excelentes poetas, Rimbaud, qué sé yo, ¿no? Entonces, como en el caso de la literatura, que es una expresión muy virtuosa del alma y el espíritu, creo que es una fuera de serie. Cuando tú eres futbolista, ¿para qué te metes en política? ¿No? Si tú eres payaso, ¿para qué te metes en política? No es malo ser payaso. Y si tú eres político... No es malo ser payaso, ¿eh? No, estoy hablando de que el genio creador de la risa, Garrick, ¿cierto? Entonces estoy hablando de esas cosas, no estoy hablando estoy hablando del profesionalismo. Soy un gran payaso.
ya histriónico en mi profesión, ¿para qué me meto en política? Si yo de político me meto a payaso, me vuelvo un mamarracho, no payaso, denigro la profesión. Entonces, creo que fue un error entrar en política de parte de Vargas Llosa. ¿Y es un error que siga opinando en política? Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho Octavio Paz a opinar política. ¿Cierto? ¿Opina con el hígado Vargas Llosa? No creo. Opina desde una óptica liberal dependiente. Una cosa es Europa y otra cosa es el país. Creo que ahí hay que reivindicar el pensamiento de dos personas. De Aya de la Torre y de José Carlos Mariátegui. ¿Qué es José Carlos Mariátegui en la historia? Para mí es uno de los grandes creadores del pensamiento de la búsqueda de justicia social para el Perú y el proceso de la independencia y desarrollo del Perú, por una razón importante, que supera a cualquiera: el no haber ido nunca a un colegio o una universidad. Por eso que lo supera, por eso es grande, por eso es enorme. Su escritura, su reconocimiento, su producción es enorme. Fácil es escribir después de haber ido al colegio. Fácil es escribir después de ir a la universidad. Y fácil es hablar de política teniendo los argumentos de la mesa llena. ¿Qué es Isidoro Gamarra y Saúl Cantoral en la historia? Isidoro Gamarra es un gran líder sindical que viene de la herencia de Emiliano Guamantica, de los primeros líderes fundadores. Ten en cuenta que Isidoro Gamarra es tarapaqueño, de lo cautiverio, ¿no? Entonces tiene un espíritu patriótico muy grande y siempre pensó en la patria desde ese ángulo, Isidoro Gamarra. Y Saúl Cantoral. Saúl Cantoral es un dirigente de la lucha minera que obviamente expresó en ese entonces una voluntad de organizar a los trabajadores mineros desde una visión de cómo la minería se lleva la gran parte de nuestras riquezas y cómo no queda en el país lo que debiéramos de quedarnos, ¿no? Ahora quiero ser un poco cruel para terminar la entrevista con dos temas. ¿Qué cosa es Martín Vizcarra en la historia? En esta historia vigente. Mira, para mí Martín Vizcarra es un excelente profesional primero. Buen ingeniero. Yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Ya? Y te voy a decir para que sepas tú. Si yo te enseño mi certificado de la uni y la mitad de mi nota son 10, ¿qué dirías tú? Que fue un mal estudiante. ¿Cierto? Sí. Sí, y por lo tanto estoy jalado, ¿no es cierto? Claro. Sí, pues, pero abajo en los certificados de la uni dice, en la uni, la Universidad Nacional de Ingeniería, 10 es una nota aprobatoria satisfactoria, para que veas. ¿Y qué dirías tú que si te digo que en la Universidad UPC, ¿no? La UPC, el mínimo de nota que están obligados a poner los profesores es 13? Que es un nivel alto. ¿Y es verdad que la nota califica al alumno? No. Entonces, ¿y qué dirías tú si te digo, he obtenido una nota de 9.99999? ¿Cuánto es eso? Llámelo usted. Te pregunto a ti, que eres estudiante. No soy matemático. No eres matemático. Sería 9.99, sería 10, ¿no es cierto? Sí. No, en la uni es 9.991, hasta el infinito estás jalado. Ah. Entonces obtengo 11. En la uni obtengo 11, obtengo 16, 15, 16, 15, 18, obtienen los genios. Ya. Hay genios en la uni, pero el tema de la uni, ¿sabes cuál es? Que les enseñan, los educan a ser empleados, a ser trabajadores sumisos, de cabeza baja. No existe ningún ingeniero que haya descollado políticamente como teórico del Estado y la política. ¿Vizcarra es de cabeza baja? Sí, porque se somete ¿A quién? a los grandes poderes fácticos. Entonces, te digo, primero mi respeto como profesional, pero creo que no tiene la capacidad de enfrentarse a los grandes poderes fácticos para transformar el país. Por ejemplo, habría que hacer... Ayer vi una entrevista que está circulando en las redes de... ¿Cómo se llama que fue alcalde, que quiso ser alcalde? Belmo. Te recomendaría que lo veas, ¿no? Y dice, habla sobre la economía boliviana. Y nos ha superado largamente la economía boliviana. Yo acabo de estar hace 15 días en Bolivia, en La Paz. Y obviamente es un país distinto de lo que yo veía, como decía, deja de ser una lágrima de estaño. Yo creo que ahora es una sonrisa del estaño. A ver. Terminamos. Evo Morales, ¿qué es la historia? Es un caso de excepción histórica
producto de los movimientos sociales. Cristina Fernández, ¿qué es la historia? Cristina Fernández viene de la historia del peronismo. El peronismo tiene sus corrientes y el peronismo en su primer momento representó toda una política nacionalista de la burguesía nacional revolucionaria, burguesía nacional revolucionaria en Argentina. Macri, ¿un fracaso? Macri definitivamente es un fracaso, un insulto de la oligarquía terrateniente en Argentina. Piñera, ¿largo aliento de la política? No creo. Piñera va a vivir un momento que realmente lamento que se haya amarrado tanto a Estados Unidos, y Estados Unidos está viviendo una de las crisis más grandes de la economía mundial y posiblemente de un modelo desastroso digamos, de las locuras que están vinculadas a los conceptos supremacistas. El concepto supremacista es lo peor que puede ocurrir en cualquier sistema, y en particularmente en el capitalismo. Donald Trump, ¿de buque y despedida? ¿Donald qué? Donald Trump, ¿de buque y despedida? Donald Trump es un erupto feo de mala digestión. No va. Además es el perdedor, nunca ha ganado. No ha ganado. Es decir, como aquí el Congreso saca el 25% y tiene el 51% del. ¿No? Entonces, esos sistemas tienen que cambiar, ¿no? Maduro, Nicolás Maduro, yo tengo una opinión difícil con él, ¿no? Difícil. Creo de que debiera estar en ese lugar Cabello, ¿no? Diosdado Cabello. Nivel intelectual, Verónica Mendoza o Keiko Fujimori. Muy lejos, Verónica Mendoza, lejísimo, por dos razones. Primero, su formación cultural y de origen, ¿no? Te podría parecer un chauvinismo, pero yo recuerdo una cosa que te va a sorprender, la entrevista que le hizo Aldo Mariátegui, y cometió una estupidez. Le empezó a hablar en francés, y ella le respondió en francés y le respondió en quechua. Tú te puedes imaginar, eso se llama xenofilia, ¿no? De parte de Mariátegui. Todo lo extranjero es bueno. Oye, espérate, creo que eso, estamos hablando de cultura. Tú me has dicho un nivel cultural completamente distinto. ¿A Keiko le cambiará la cárcel? Puede ser. Mira, yo creo que, por ejemplo, entre Fujimori y Fujimori ahorita hay una pugna. Creo que está Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. Creo que quien podría tener un acercamiento más firme a una política liberal seria es Keiko Kenji. Kenji Fujimori. Muy serio. Porque la gente que se ha rodeado Keiko define sus cualidades y su capacidad de calificación con quienes voy. Keiko, si tú eres comandante de una guerra, la política es una guerra, sin armas. Tienes que rodearte de lo mejor, de la mejor calidad de gente para comandar. Y si tú te fijas solamente en la capacidad de cuánto me vas a dar para la campaña, ya estamos fritos. Keiko, empresario o política. ¿Cómo? Empresario o política. ¿Quién? Keiko. Yo creo que debe ser más empresaria que política. Sería el mejor rol que pueda cumplir. Ya que estudió en Harvard, pues o en Harvard, ¿cómo se llama? Universidad de Princeton, creo, ¿no? No sé, En Estados Unidos, en Boston. En Boston. Entonces, debería dedicarse a la empresa. Y de ahí empezar a entender la política. A ver, vamos a hacer algo buena gente. ¿Qué son los Miro-Quesada en la política nacional? Los Miro-Quesada en la política nacional representan una de las grandes grupos familiares intelectuales, ¿no? Que han producido entre sus distintas corrientes. Los Miro-Quesada no son un grupo cerrado, tienen corrientes entre ellos, tienen expresiones distintas y muchas veces contrapuestas. Creo que han contribuido al desarrollo de lo que significa el poder de la prensa en el Perú, ¿no? Históricamente. Son una contribución en ese rubro, ¿no? del sistema de comunicación. La derecha bruta y achorada versus la izquierda progresista. Esos son los subproductos del modelo neoliberal, que genera mucha informalidad, y esa informalidad genera también informalidad intelectual. Y entonces la informalidad intelectual no solamente es bruta y achorada, sino insultante, grosera y vulgar. ¿Pero la progresía es educada? ¿Cómo? ¿La izquierda progre es educada? Yo creo que la educación tiene que ver con un concepto básicamente de cómo tratamos a los otros, a nuestros diferentes, ¿cierto? Cuando digo educación me refiero a eso, ¿no?
cómo tratamos a los otros. Creo que hay que saber tratarnos con mucho respeto en las diferencias, pero resulta que si tú vas a un barrio, ¿no? Por decirlo, a los barracones te salen metando a la madre, ¿no? Entonces, eso no puede ser, ¿no? Pero ¿la izquierda progre es buena? Yo, a ver, te digo, desde mi punto de vista, creo que no se puede responder un insulto con otro insulto. Se debe responder un insulto con un intelecto la primera vez y después ya no se responde más. Entonces, la izquierda no ha sido positiva. No sé si toda la izquierda, ¿no? En la izquierda, por ejemplo, hay una izquierda bruta y achorada que es Sendero, por ejemplo. Terrorista, pues, maestro. ¿No? Te explico, te digo, es una izquierda bruta y achorada, dogmática, atrasada y es más, fundamentalista. Entonces, ese tipo de izquierda para mí no debe existir en el país. Sendero Luminoso versus MRTA. ¿Cómo? Sendero Luminoso Son diferentes. El MRT es una organización guerrillera. Es una guerrillera que es distinto de terrorismo. ¿Y Sendero? Sendero es una organización terrorista, desde su base, cuasi fascista. ¿La toma de la residencia de la Embajada de Japón no fue terrorista? No, fue una acción guerrillera. Fue terrorista. Te estoy diciendo que me estás preguntando y te estoy dando mi respuesta. Fue una organización guerrillera que se estructuró en esos términos, con símbolos, con las leyes de Ginebra y los protocolos correspondientes a la ley de Ginebra. ¿Se equivocaron? Yo creo que sí. ¿Por qué? No midieron el momento y la forma en que tenían que ver esa situación con la vigencia y el auge del modelo neoliberal en ese entonces. Abimael Guzmán versus Polay Campos. ¿Qué? ¿Quién es, no sé, quién gana ideológicamente la batalla? ¿O quién gana en el campo de batalla, en el campo de guerra la batalla? Son diferentes concepciones. Abimael Guzmán es un tipo dogmático, repetitivo, no creativo, repetitivo, de la experiencia china, maoísta, al pie de la letra, ¿no? O sea, no hay creación conceptual intelectual. Otra cosa que lo eleven otros a ese nivel. Eso quiere decir que no tiene capacidad de información, tiene capacidad de información. En el caso de Polay es la continuidad de lo que era el APRA rebelde con la gente que venía de la historia del APRA inicial, formar una izquierda auténtica en el país, pensante y generando ideas distintas. Que esté correcto o incorrecto, la historia tendrá que evaluarlo y tendrá que darle la sentencia que corresponde. 2021, segunda vuelta, Julio Guzmán versus Antauro Humala. ¿Quién gana? Es una pena. Es una pena, simplemente cualquiera de los dos que gana es una pena. Yo no puedo aceptar que haya un tipo que diga voy a sacar a la gente y los voy a juzgar a los enemigos de nuestros, sacándole las tripas, amarrándose en las manos. Es un estúpido, ¿no? O sea, yo pienso que Antauro Humala tiene una limitación terrible, Y nuestro amigo Guzmán podría pretender ser liberal, no sé hasta qué extremo, pero puede pasar el mismo caso de Kuczynski. A ver, esto ya es para terminar, ¿ah? ¿Cuánta falta nos hace en este momento en el Perú un Leonidas Yerovi con monos y monadas? Sería una barbaridad, ¿no? A ver, creo que en cierto modo lo cubre Carlín, que lo quieren acusar últimamente. Eduardo, Carlín, son tipos maduros, muy pensantes, muy capaces de elaborar en unos cuantos gráficos de humor, de historia, por ejemplo, sacar esas viñetas que sacan, que me parecen, hablan por sí solas, ¿no? Hablan por sí solas, profundamente por sí solas. Pero para alcanzar ese nivel, como Monos y Monadas, con Leonidas Yerovi, su padre anterior, ¿no? Nicolás Yerovi, Leonidas Yerovi, su padre anterior, charlas de café, por ejemplo, ¿no? Y etcétera. Hay que tener un nivel intelectual bastante elevado como para expresarlo en esos niveles del humor, ¿no? Yo creo que son admirables esas personas. ¿Se extraña? Muchísimo. Personalmente muchísimo. Que tengan en cuenta que lo metieron preso, le decomisaron sus revistas en cierto momento de la dictadura de Morales Bermúdez. ¿Monos y monadas venderían más que Trome? Yo creo, no, en nuestro país no, en nuestro país vende Trome, calatas, potos, eso se vende más, ¿no?